La gente a la que le di mi vida me pidieron una firma, pero no vieron lo que hice el día anterior. El despacho de abogados Morrison y Associates ocupaba 2 pisos completos del edificio más prestigioso del distrito financiero de la ciudad, con ventanales que se extendían del suelo al techo ofreciendo vistas panorámicas que en días despejados alcanzaban hasta las montañas distantes. Era el tipo de lugar diseñado para intimidar a los clientes y impresionar a los competidores, con muebles de cuero italiano, obras de arte originales y una decoración que susurraba poder y éxito a cada persona que cruzaba sus puertas de roble macizo. Eduardo Castellanos, de 72 años, se encontraba sentado en una silla de cuero bordó frente al escritorio de caoba, donde 5 personas habían desplegado una colección de documentos legales que representaban el fin de todo lo que había construido durante 5 décadas de trabajo incansable. Las personas alrededor de la mesa no eran extraños amenazantes, sino las 5 personas más importantes de su vida, sus 3 hijos y sus 2 socios comerciales de toda la vida. Las mismas personas a quienes había dedicado cada decisión importante, cada sacrificio personal y cada momento de energía durante los últimos 30 años. A la reunión había sido convocada bajo el pretexto de reorganización empresarial, necesaria debido a cambios en el mercado. Pero Eduardo entendía perfectamente lo que realmente estaba sucediendo. Sus hijos y socios habían decidido que era momento de que él se retirara del control activo de Castellanos Industries, la empresa de construcción y desarrollo inmobiliario que había fundado desde cero en 1975 y que ahora empleaba a más de 800 personas y generaba ingresos anuales superiores a los $200 millones. El argumento que habían presentado durante las últimas semanas había sido construido cuidadosamente alrededor de preocupaciones, aparentemente legítimas, sobre la edad de Eduardo, su salud y la necesidad de modernizar la gestión de la empresa para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Sus hijos, Carlos de 47 años, Mercedes de 44 y Roberto de 41, habían coordinado con los socios comerciales de Eduardo, Andrés Morales y Fernando Ruiz, para presentar un frente unificado de preocupación amorosa mezclada con urgencia empresarial. Carlos Elmer había seguido los pasos de su padre estudiando ingeniería civil y había trabajado en la empresa durante los últimos 15 años, ascendiendo gradualmente hasta convertirse en vicepresidente de operaciones. Era competente en su trabajo, pero Eduardo había notado durante los últimos años que Carlos había desarrollado una impaciencia creciente con los métodos tradicionales de Eduardo y una preferencia por estrategias más agresivas que priorizaran crecimiento rápido sobre estabilidad a largo plazo. Mercedes había estudiado administración de empresas y MBA y había ingresado a la empresa como directora financiera hace 12 años. Era brillante con los números y había modernizado significativamente los sistemas contables y de gestión financiera de la empresa. Pero Eduardo había observado que Mercedes veía cada decisión empresarial principalmente a través del lente de maximización de ganancias, a veces sin considerar completamente las implicaciones para empleados, clientes o la comunidad. Roberto, el menor, había seguido un camino en marketing y desarrollo de negocios. Era carismático y tenía ideas innovadoras sobre expansión de mercados y diversificación de productos. Pero Eduardo había notado que Roberto frecuentemente proponía iniciativas que requerían asumir niveles de deuda y riesgo, que hacían que Eduardo se sintiera incómodo. Andrés y Fernando habían sido los mejores amigos de Eduardo desde la universidad. Los 3 habían comenzado Castellanos Industries juntos cuando tenían 20 y tantos años, con Eduardo aportando la visión y el liderazgo, Andrés contribuyendo experiencia técnica en construcción y Fernando manejando relaciones con clientes y contratos gubernamentales. Durante décadas,
habían sido un equipo inseparable que había construido la empresa desde un pequeño contratista local hasta una de las firmas de desarrollo más respetadas de la región. Pero, durante los últimos años, Eduardo había notado cambios sutiles en las actitudes de su socio. Andrés, ahora de 70 años, había comenzado a expresar deseos de acelerar su retiro y había hecho comentarios sobre la necesidad de modernizar el liderazgo de la empresa. Fernando, de 71 años, había desarrollado una relación cada vez más estrecha con los hijos de Eduardo y había comenzado a apoyar sus propuestas para cambios en la dirección estratégica de la empresa. Durante los meses previos a esta reunión, Eduardo había percibido una coalición gradual formándose entre sus hijos y sus socios, un grupo que se comunicaba entre ellos sobre asuntos de la empresa sin incluirlo completamente a él. Había notado reuniones que se realizaban sin invitarlo, conversaciones que se detenían cuando él entraba a una habitación y decisiones que se presentaban como sugerencias, pero que claramente habían sido coordinadas previamente. El documento principal que estaba frente a Eduardo en el escritorio era un acuerdo de transición de liderazgo que transferiría el control operativo diario de Castellanos Industries a un consejo ejecutivo compuesto por sus 3 hijos y sus 2 socios. Eduardo mantendría el título de presidente y fundador y continuaría recibiendo un salario generoso, pero perdería autoridad real para tomar decisiones sobre la dirección de la empresa Ngara. El acuerdo había sido presentado como una solución que beneficiaría a todos. Eduardo podría disfrutar de un retiro gradual, sin las presiones diarias de dirigir una empresa grande. Los hijos podrían implementar sus ideas para modernizar las operaciones, y los socios podrían asegurar la estabilidad de sus propias jubilaciones. Carlos había explicado el documento con la precisión técnica que aplicaba a los proyectos de construcción. Papá, esto te permite mantener todos los beneficios de ownership sin las responsabilidades diarias que claramente han estado causándote estrés. Mercedes había proporcionado análisis financieros que mostraban cómo la nueva estructura de gestión podría incrementar la rentabilidad de la empresa en un 15-20% durante los próximos 5 años. Los mercados están cambiando rápidamente, papá, y necesitamos ser más ágiles para competir efectivamente. Roberto había presentado planes para expansión en nuevos mercados y diversificación en sectores como hospitality y tecnología. Tenemos oportunidades increíbles, papá, pero necesitamos poder actuar rápidamente cuando surjan. Andrés había enfatizado que el cambio era necesario para asegurar la estabilidad a largo plazo de la empresa. Eduardo, hemos construido algo maravilloso juntos, pero ahora necesitamos asegurar que sobreviva y prospere cuando nosotros ya no estemos. Fernando había añadido que la transición sería gradual y respetuosa. Nadie está sugiriendo que no valores tu contribución, Eduardo. Estamos tratando de honrar todo lo que has construido, asegurando que continúe creciendo. Eduardo había escuchado estas presentaciones durante las últimas 2 horas con la expresión tranquila de alguien que había aprendido durante décadas de negociaciones comerciales a mantener sus reacciones internas ocultas hasta que fuera momento de revelarlas. Lo que las 5 personas alrededor de la mesa no sabían era que Eduardo había anticipado esta reunión durante meses y había tomado medidas durante el día anterior que cambiarían completamente la dinámica de la situación que creían controlar Angae. La verdad era que Eduardo había construido Castellanos Industries no solo como una empresa exitosa, sino como un legado familiar que esperaba pasar a sus hijos cuando estuviera listo para retirarse genuinamente. Había trabajado durante 5 décadas no para acumular riqueza personal, sino para crear oportunidades y seguridad para las personas que amaba. Cada decisión importante había sido tomada considerando cómo afectaría a su familia y empleados, no solo a las ganancias trimestrales.
Pero durante los últimos años, Eduardo había observado con creciente preocupación cómo sus hijos y socios habían comenzado a ver la empresa, principalmente como una fuente de riqueza personal, en lugar de como una responsabilidad hacia empleados, clientes y la comunidad. Había visto propuestas para reducir costos despidiendo empleados de largo tiempo, para aumentar precios más allá de lo que consideraba justo, y para expandirse en mercados que requerirían comprometer los estándares de calidad, que habían sido la base de la reputación de la empresa. Más importante aún, Eduardo había observado que las personas más cercanas a él habían comenzado a tratarlo como un obstáculo para sus ambiciones, en lugar de como el fundador, cuya visión había hecho posible todo lo que tenían 6 meses atrás. Eduardo había comenzado a sospechar que sus hijos y socios estaban coordinando planes para forzar su retiro. Había contratado discretamente a un investigador privado para monitorear las comunicaciones y actividades de las personas en quienes más confiaba. Lo que había descubierto había sido más extenso de lo que había anticipado. Sus hijos habían estado reuniéndose regularmente durante meses, desarrollando planes detallados para modernizar la empresa de maneras que fundamentalmente cambiarían su cultura y valores. Andrés y Fernando habían estado discutiendo entre ellos sobre cómo manejar a Eduardo y habían explorado opciones legales para forzar cambios en el liderazgo. Si él se resistía a cooperar voluntariamente, más doloroso aún, Eduardo había descubierto evidencia de que las 5 personas habían estado discutiendo su salud mental y competencia, especulando sobre si estaba desarrollando demencia o simplemente era demasiado testarudo para reconocer que era tiempo de retirarse. Estas revelaciones habían motivado a Eduardo a tomar una decisión que había estado considerando durante años, pero que nunca había tenido el coraje de implementar durante el día anterior a la reunión en el despacho. Eduardo había ejecutado un plan que había estado desarrollando durante meses con la ayuda de su propio equipo legal, independiente de los abogados que normalmente representaban a la empresa. Eduardo había reestructurado completamente la propiedad de Castellanos Industries a través de una serie de transacciones legales que transferían sus acciones a un fideicomiso familiar, complejo que él controlaba exclusivamente como fideicomisario único. Pero más importante aún, Eduardo había vendido el 60% de los activos principales de Castellanos Industries a una corporación de inversión que había estado interesada en adquirir la empresa durante años. La venta había incluido las propiedades más valiosas, los contratos más lucrativos y la mayoría de los proyectos de desarrollo en curso. En el precio de venta había sido de $180 millones, una suma que excedía significativamente las valuaciones que sus hijos y socios habían estado usando en sus proyecciones financieras. Con el dinero de la venta, Eduardo había establecido una fundación caritativa que se enfocaría en proporcionar becas educativas para hijos de empleados de la construcción, financiar proyectos de vivienda asequible y apoyar programas de desarrollo comunitario en las áreas donde la empresa había operado durante décadas. La fundación había sido estructurada de manera que Eduardo mantendría control durante su vida y después de su muerte sería administrada por un consejo que incluía al pastor de su iglesia, el director de la escuela técnica local y 3 empleados de largo plazo de Castellanos Industries que Eduardo había seleccionado por su integridad y compromiso con los valores que él había tratado de promover. Lo que quedaba de Castellanos Industries después de la venta parcial era una empresa más pequeña pero aún viable que Eduardo había reestructurado para enfocarse exclusivamente en proyectos residenciales de vivienda asequible y remodelaciones comerciales para organizaciones sin fines de lucro. Esta versión más pequeña de la empresa empleaba aproximadamente 200 personas,
principalmente empleados de largo plazo, que Eduardo había identificado como los más comprometidos con los valores originales de la empresa. Los salarios y beneficios para estos empleados habían sido incrementados significativamente, usando parte del dinero de la venta. Eduardo había también usado parte de los fondos para establecer un programa de ownership compartido que daría a empleados clave la oportunidad de adquirir acciones en la empresa a lo largo del tiempo, creando un modelo de negocio más colaborativo y menos jerárquico. Toda esta reestructuración había sido completada durante el día anterior a la reunión, con documentos firmados, fondos transferidos y nuevas estructuras legales establecidas. Antes de que sus hijos y socios tuvieran cualquier indicio de lo que estaba sucediendo ahora, sentado en el despacho de abogados, mirando los documentos que pretendían transferir control de una empresa que ya no existía en la forma que ellos entendían, Eduardo se preparaba para revelar lo que había hecho. He revisado su propuesta cuidadosamente, dijo Eduardo finalmente, rompiendo el silencio que había seguido a las presentaciones de cada persona. ¿Y qué piensas, papá?, preguntó Carlos, Clearly esperando que Eduardo firmara los documentos con resignación reticente. Pienso que es tiempo de que todos ustedes entiendan algunas cosas sobre la empresa que creen que van a dirigir, respondió Eduardo tranquilamente. Eduardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había ayudado a construir durante 5 décadas. Muchos de los edificios visibles desde la ventana habían sido construidos por Castellanos Industries. Ayer, comenzó Eduardo sin voltearse hacia la mesa. Vendí el 60% de Castellanos Industries a Morrison Development Group por $180 millones. El silencio que siguió fue tan profundo que Eduardo pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico 30 pisos abajo. Carlos fue el primero en reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Eduardo se volvió hacia la mesa, donde las 5 personas lo miraban con expresiones que iban desde confusión hasta shock absoluto. Estoy diciendo que ya no hay una empresa del tamaño que ustedes creen que van a dirigir, explicó Eduardo, calmadamente. Los contratos más grandes, las propiedades más valiosas, los proyectos de desarrollo más lucrativos, todo eso, ahora pertenece a Morrison Development. Mercedes se puso de pie tan rápidamente que su silla rodó hacia atrás. Eso es imposible. No tienes autoridad para hacer una venta así, sin aprobación del consejo. Sí la tengo, respondió Eduardo. Como único propietario de las acciones controladoras y como presidente de la empresa, tengo autoridad legal completa para vender activos corporativos. ¿Pero por qué?, preguntó Roberto, su voz reflejando shock más que ira. ¿Por qué destruirías todo lo que construimos juntos? Eduardo regresó a su silla y se sentó, mirando a cada persona alrededor de la mesa. No lo destruí, dijo. Lo transformé en algo que refleja los valores con los que fue fundado. Durante la siguiente hora, Eduardo explicó sistemáticamente lo que había hecho y por qué había tomado estas decisiones. Había descubierto las reuniones secretas, los planes para cambiar fundamentalmente la cultura de la empresa y las discusiones sobre su competencia mental. Había concluido que las personas en quienes más confiaba habían comenzado a verlo como un obstáculo para sus ambiciones, en lugar de como el fundador, cuya visión había hecho posible todo lo que tenía. Durante meses, explicó Eduardo, ustedes han estado planeando cómo quitar mi control sobre la empresa que construí. Han estado discutiendo entre ustedes sobre cómo manejarme y han estado especulando sobre mi salud mental, cuando simplemente no estaba de acuerdo con direcciones que contradecían todo lo que siempre representó Castellanos Industries. Andrés intentó protestar. Eduardo, nunca lo quisimos. Andrés, interrumpió Eduardo, tengo grabaciones de sus conversaciones. Sé exactamente lo que quisieron. Eduardo continuó explicando que había usado el dinero de la venta para crear algo que tendría impacto positivo duradero,
a la fundación caritativa proporcionaría oportunidades educativas para familias de trabajadores, financiaría vivienda asequible y apoyaría desarrollo comunitario. La versión más pequeña de Castellanos Industries, que quedaba, estaría dedicada exclusivamente a proyectos que beneficiaran a la comunidad, con empleados tratados como socios, en lugar de como recursos dispensables. ¿Y nosotros qué?, preguntó Mercedes, su voz temblorosa entre ira y pánico. ¿Qué pasa con nuestros trabajos, nuestros futuros? Eduardo había anticipado esta pregunta. La nueva Castellanos Industries necesita gestión competente, respondió. Todos ustedes están bienvenidos a aplicar para posiciones en la estructura nueva, pero será una empresa diferente, con valores diferentes y expectativas diferentes sobre cómo tratamos a empleados y clientes. ¿Aplicar?, repitió Carlos incrédulamente. ¿Nos estás pidiendo que apliquemos para trabajar en la empresa que ayudamos a construir? Ustedes no ayudaron a construir esta empresa, corrigió Eduardo. Se beneficiaron de ella. Hay una diferencia. Eduardo explicó que había documentado durante años cómo cada uno de ellos había visto la empresa principalmente como una fuente de riqueza personal, en lugar de como una responsabilidad hacia empleados y comunidad. Carlos, tus propuestas consistentemente han involucrado despedir empleados de largo plazo para mejorar márgenes de ganancia. Mercedes, has presionado por aumentos de precios que pondrían nuestros servicios fuera del alcance de clientes de clase media. Roberta, has propuesto expansiones que requerirían comprometer los estándares de calidad que han sido nuestra reputación durante décadas. Andrés y Fernando, ustedes han estado de acuerdo con todos estos cambios porque ven la empresa como su plan de retiro en lugar de como una operación que tiene responsabilidades hacia otras personas. Fernando finalmente habló. Eduardo, entiendo que estés molesto, pero esto es extremo. ¿Destruiste 5 décadas de trabajo en un día? No, respondió Eduardo. Preservé 5 décadas de valores que ustedes estaban preparados para abandonar. Eduardo se levantó nuevamente y recogió los documentos que habían traído para que él firmara. Estos documentos pretendían transferir control de una empresa que ya no existe en la forma que entendían, dijo. No hay necesidad de que los firme, porque no hay nada que transferir. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, preguntó Roberto. Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sugiero que reflexionen sobre qué tipo de legado quieren crear con sus propias vidas, dijo finalmente. Durante años han tenido la oportunidad de aprender de una empresa que fue construida sobre principios de integridad, tratamiento justo de empleados y responsabilidad hacia la comunidad. En lugar de eso, eligieron enfocarse únicamente en maximizar ganancias personales. Eduardo caminó hacia la puerta del despacho, pero se detuvo antes de salir. La nueva Castellanos Industries necesitará un CAO, un CFO y un director de desarrollo de negocios, dijo. Si alguno de ustedes está genuinamente interesado en liderar una empresa que prioriza valores sobre ganancias, que trata a empleados como familia y que ve cada proyecto como una oportunidad de mejorar la comunidad, entonces pueden contactar a mi asistente para programar entrevistas, pero entiendan que sería una entrevista real, para una posición real, donde tendrían que demostrar que han aprendido qué significa verdaderamente construir algo valioso. Eduardo salió del despacho, dejando a las 5 personas que habían planeado controlar su futuro sentadas alrededor de una mesa llena de documentos legales que ya no tenían relevancia durante las semanas que siguieron. Eduardo observó cómo cada una de estas personas reaccionó a la nueva realidad que había creado en Carlos. Inicialmente, había tratado de organizar una demanda legal para challengear las transacciones, pero había descubierto que Eduardo
Había estructurado todo perfectamente dentro de sus derechos legales como propietario de la empresa Mercedes. Había explorado oportunidades en otras empresas, pero había encontrado que su reputación había sido dañada por la situación y que muchos empleadores potenciales cuestionaban su juicio profesional. Roberto había considerado comenzar su propia empresa de desarrollo, pero había descubierto que muchos de los clientes y contractors con quienes había trabajado tenían lealtad personal hacia Eduardo y no estaban interesados en trabajar con alguien que habían percibido como tratando de derrocarlo. Andrés y Fernando habían sido los más afectados personalmente por la situación. Habían perdido no solo oportunidades financieras, sino también una amistad de 5 décadas con Eduardo. Ambos habían intentado contactarlo para reconciliarse, pero Eduardo había dejado claro que la confianza, una vez rota, no podía ser fácilmente restaurada. Pero después de 2 meses de reflexión, algo inesperado había comenzado a suceder. Carlos había contactado al asistente de Eduardo para programar una entrevista para la posición de CEO de la nueva empresa. Durante la entrevista había presentado un plan detallado para mantener todos los empleados actuales, implementar programas de entrenamiento para trabajadores jóvenes y establecer partnerships con organizaciones comunitarias. Mercedes había aplicado para la posición de CFO, con una propuesta para crear un sistema de evaluación que midiera el éxito no solo en términos de ganancias, sino también en términos de impacto comunitario, satisfacción de empleados y sustainability a largo plazo. Roberto había propuesto crear un departamento de desarrollo comunitario que se enfocaría exclusivamente en proyectos que proporcionaran beneficios directos a familias de bajos ingresos y organizaciones sin fines de lucro. Las entrevistas habían sido intensas y emotivas. Cada uno de sus hijos había tenido que confrontar cómo sus acciones y actitudes habían contribuido a la crisis que había precipitado las decisiones de Eduardo. Carlos había admitido que había estado tan enfocado en hacer que la empresa fuera más eficiente que había perdido de vista el hecho de que la eficiencia real incluía maintaining una workforce estable y leal. Mercedes había reconocido que había estado viendo a los empleados como recursos humanos en lugar de como personas con familias y necesidades que merecían consideración en las decisiones de negocio. Roberto había admitido que había estado más interesado en impresionar a clientes potenciales con proyectos flashy que en construir relaciones a largo plazo basadas en calidad y confiabilidad. Después de semanas de consideración, Eduardo había decidido darle a cada uno de sus hijos la oportunidad de probar que habían aprendido de la experiencia. Carlos había sido nombrado CEO con un periodo de prueba de 1 año, con la condición de que su performance sería evaluada, no solo en términos financieros, sino también en términos de retención de empleados, satisfacción del cliente y impacto comunitario. Mercedes había sido nombrada CFO con la responsabilidad de desarrollar métricas que permitieran a la empresa medir y reportar su impacto social. Además de su performance financiera, Roberto había sido puesto a cargo de un nuevo departamento de responsabilidad social corporativa, que se enfocaría en desarrollar proyectos que combinaran viabilidad financiera con beneficio comunitario. Andrés y Fernando habían sido invitados a servir como consultores para la nueva empresa, pero no como socios o empleados full-time. Eduardo había determinado que, aunque podía perdonar, no podía olvidar completamente la betrayal of trust que había experimentado. 1 año después de la confrontación en el despacho de abogados, Eduardo se sentaba en su nueva oficina, en las instalaciones más modestas, pero más cálidas de la nueva Castellanos Industries. La empresa
era más pequeña pero más cohesiva. Los empleados reportaban niveles de satisfacción significativamente más altos. Los proyectos eran menos numerosos, pero de mayor calidad. La reputación de la empresa en la comunidad era más fuerte que nunca. Sus hijos habían demostrado que podían liderar con valores, además de ambición. La fundación había comenzado a tener impacto real en las vidas de familias trabajadoras. Y Eduardo había encontrado una manera de retirarse gradualmente, mientras ensuring que su legado reflejara los valores que siempre habían sido importantes para él. La experiencia había enseñado a Eduardo que a veces protecten lo que has construido requiere estar dispuesto a transformarlo completamente. Había aprendido que el amor verdadero por la familia a veces requiere consecuencias tough que fuercen growth y self-reflection, y había descubierto que el poder más importante que había construido durante 5 décadas no era el poder sobre activos financieros, sino el poder de insistir en que las personas que amaba vivieran up to the values que él había tratado de enseñarles a través de su ejemplo.